Una persona de la universidad me quitó el asiento en la biblioteca. Claramente yo había apartado el lugar primero con mi vaso, pero resultó que se pasó de la raya. Abrió la tapa y estaba a punto de beber. Entré en pánico, arrebaté el vaso y, sintiéndome un cobarde, bebí 2 grandes tragos para establecer mi territorio. La persona hermosa abrió los ojos de par en par, mirándome con una expresión de total incredulidad. La miré fijamente. ¿Nunca has visto a alguien guapo bebiendo agua? Se rió con molestia. Nunca he visto a alguien guapo bebiendo mi agua. Era la tercera vez que intentaba el examen de inglés nivel 6. Cuando saqué 36 pesos de mi dinero para gastos, el dolor era tan intenso que no podía respirar. En internet siempre hay gente preguntando si la tercera guerra mundial va a llegar y cuándo llegará. No saben que mi propia tercera guerra está por comenzar. Después de escanear el código y pagar la inscripción, me levanté golpeando la mesa. La pobreza me llenaba de determinación combativa. Esta vez, dijera lo que dijera, no podía presentarme sin estudiar. La primera vez que me presenté sin estudiar saqué 413 puntos. La segunda vez saqué 314. Temía que, siguiendo la lógica de las combinaciones, si me presentaba otra vez sin estudiar solo sacaría 134. Así que al día siguiente de inscribirme invité a mi amigo para ir juntos a estudiar a la biblioteca. Pero cuando salí de casa le mandé un mensaje y no respondió. Cuando compré el café le mandé mensaje y tampoco respondió. Ya en la biblioteca, con el lugar apartado, le mandé mensaje y esta vez sí contestó. Pero la respuesta fue: Héctor, lo siento mucho. Anoche me quedé toda la noche leyendo mangas románticos y simplemente no puedo levantarme. Estudia tú solo hoy. Mañana sin falta voy. Me enojé tanto que le mandé varias filas de emojis sonrientes para expresar mi insatisfacción. Después, refunfuñando maldiciones, quité la mochila que había puesto en el asiento de enfrente para apartarle lugar. Justo cuando la moví, una figura pasó rápidamente a mi lado. Giré la cabeza y vi a una persona hermosa de piernas largas vestida con falda blanca. En 3 zancadas llegó apresuradamente y se sentó en el asiento frente a mí. Ya sabes cómo es, los universitarios tienen que hacer malabares con certificaciones, preparar el posgrado, estudiar para exámenes públicos, el TOEFL, exámenes provinciales, tesis, prácticas profesionales y relaciones amorosas, como pulpos con múltiples brazos. La biblioteca desde el inicio del semestre está completamente llena. Yo también me levanté muy temprano para conseguir con dificultad 2 asientos, y eso que eran de los que no tienen enchufe. Si mi amigo no venía, naturalmente el lugar no iba a quedarse vacío. La persona hermosa me miró con poca amabilidad. Esa mirada punzante parecía quejarse de por qué apartaba un lugar si nadie lo iba a ocupar. Avergonzado, bajé la cabeza y con la mano temblorosa me toqué la punta de la nariz. Sin embargo, con el rabillo del ojo no pude evitar seguir mirando. Frente a mí, con los labios hermosos apretados, revisaba la mochila con concentración. Llevaba audífonos colgados del cuello, la mirada distante e indiferente, emanando un aura de frialdad absoluta. Era realmente imposible ignorar tanta belleza. Podía sentir muchas miradas concentradas delante y detrás de mí. Por eso, rápidamente tomé mi teléfono y emocionado le mandé un mensaje a mi amigo: jaja, hoy que no viniste a la biblioteca te perdiste de algo grande. Frente a mí está sentada una persona hermosísima, es increíble. Es la primera vez que veo a alguien tan atractivo en la biblioteca. Temiendo que no me creyera, aproveché que la persona del otro lado no prestaba atención y le tomé una foto disimulada para enviársela. Mi amigo respondió tranquilamente: si no recuerdo mal, esta es tu primera vez en la biblioteca. Luego me envió una imagen, una plantilla de papelito para pedir datos de contacto en la biblioteca. Rápido, quiero seguimiento de la historia o no podré comunicarme contigo después. Molesto cerré el teléfono, abrí el cuadernillo de exámenes de nivel 6 y me preparé para hacer seriamente una lectura de comprensión. Pero en mi mente, fuera de control, solo aparecían los ojos de la persona hermosa de enfrente, su nariz, su boca acercándose a mi boca. Ya no podía estudiar. Tomé el marcador rojo y sin darme cuenta empecé a colorear las letras del examen. Estaba distraído por completo. Bueno, repasar exhaustivamente sin duda es lo saludable, pero presentarse totalmente sin preparación realmente tiene su emoción. Después de fantasear durante un buen rato, sentí una sed inexplicable. Tomé el café y bebí un sorbo. Maldición. Estaba caliente. Necesitaba urgentemente beber agua. Extendí la mano para tomar mi vaso pero no encontré nada. Confundido,
levanté la mirada. Mi termo de Snoopy estaba presionado bajo la mano elegante de la persona hermosa. Sus dedos eran largos y blancos, las uñas estaban recortadas limpiamente. Eran realmente hermosos. Tenía la mano izquierda sobre la derecha, apoyadas ambas en el termo, sosteniendo ese rostro divino que provocaba envidia universal, haciendo ejercicios con total concentración. Instantáneamente una emoción de disgusto surgió en mi interior. ¿Es tu vaso acaso? ¿Por qué haces gestos tan íntimos con él? Si tienes agallas, hazlos conmigo. Me lamí los labios y observé disimuladamente mi vaso. Realmente era demasiado hermoso para ignorarlo. Pronto la persona hermosa notó mi mirada tímida. Levantó los ojos y me miró con desdén, moviéndose incómodamente en su asiento. Con ese movimiento protegió mi termo aún más cerca. No, es que realmente tengo sed. Soy una persona muy cobarde. Si me provocan demasiado, no soy capaz de hacer nada. Como ahora, solo podía enojarme en silencio y rascarme la cabeza. Justo cuando me preguntaba cómo hacer que me devolviera el vaso, vi que presionó el botón del termo y lo levantó en posición de beber. Abrí los ojos de par en par, realmente alarmado. Oye, no importa si juegas, pero ¿cómo vas a beber el agua de otra persona? Con urgencia desesperada ya no me importó nada. No podía permitir que contaminara mi vaso. Aunque fuera una persona hermosa, no podía permitirlo. Así que me incorporé a medias, me acerqué y arrebaté el vaso de sus manos. Después de quitárselo, si no hacía algo parecería un poco incómodo. Así que bebí 2 grandes tragos de agua, estableciendo mi territorio. Al terminar, cerré la tapa con un chasquido. Con esa serie de movimientos fluidos sentí que me veía increíblemente bien. Fue entonces cuando noté que la persona frente a mí me miraba con una expresión de total incredulidad, como si hubiera presenciado algo que destrozaba completamente su visión del mundo. Esa mirada compleja de investigación y perplejidad hizo que mi cuerpo temblara, pero ya había recuperado mi vaso, así que ya no le tenía tanto miedo. Fingí estar molesto y la miré fijamente. ¿Qué pasa? ¿Nunca has visto a alguien guapo bebiendo agua? Al escuchar esto, la persona hermosa ladeó la cabeza, se quitó los audífonos y se reclinó ligeramente hacia atrás. Una sonrisa apareció en la comisura de sus labios, pero el ceño seguía fruncido, como si estuviera molesta y divertida al mismo tiempo. Nunca he visto a alguien guapo bebiendo mi agua. Tomé el termo y lo examiné de izquierda a derecha, de arriba a abajo, confirmando que efectivamente era mi vaso. Después la miré con perplejidad. Después de todo, con ese diseño de dibujos animados no parecía algo que alguien así usaría. Sin apresurarse, continuó. Este es mi vaso, acabo de sacarlo de mi mochila. La persona de al lado lo vio también, puede dar testimonio. Mientras decía esto, dio unas palmaditas a la chica de lentes que estaba al lado tecleando frenéticamente, aparentemente lidiando con una fecha límite. Hermana Hing, la llamó. La chica de lentes miró hacia nosotros. La persona hermosa señaló el termo de Snoopy en mi mano y levantó la barbilla. La chica de lentes entendió rápidamente y me dio una mirada compasiva, señalando a la persona hermosa mientras asentía. Es suyo. Vi cuando lo sacó de la mochila. Si no me crees, podemos revisar las cámaras de seguridad. La persona hermosa también parecía algo molesta, frunciendo el ceño, su tono volviéndose impaciente. Bajé la mirada al vaso, luego la levanté para mirarla. En realidad no había necesidad de revisar cámaras, porque de repente lo recordé todo. En la cafetería, mientras esperaba mi café, había dejado el vaso en el mostrador. Por eso mi mochila se sentía tan ligera hoy. Me sentí algo desesperado. Después de finalmente atreverme a ser valiente y tener la razón de mi lado por una vez, resultaba que yo era el payaso. Y además, sin darme cuenta, había bebido del mismo vaso que un extraño. ¿No era eso prácticamente un beso indirecto? Una emoción extraña brotó en el fondo de mi corazón. Mi rostro ardía como fuego. Sin razón alguna, vinieron a mi mente muchas noticias sobre personas que se enfermaron por beber agua equivocada. Me levanté de golpe y corrí al baño. Empecé a tener arcadas sin parar, enjuagándome la boca repetidamente con agua. Cuando salí del baño con el ánimo algo inestable, vi a la persona hermosa parada afuera. Su rostro no se veía bien, estaba recostada contra la pared. Su voz baja. Por si tengo algo contagioso, mañana iré a hacerme un chequeo médico. Cuando salgan los resultados, te los mostraré de inmediato. Qué vergüenza, pensé rascándome la cabeza, aunque tampoco me oponía a su plan. Hace un momento tomaste el vaso sin preguntar nada y bebiste agua. ¿Dónde estaban tus disculpas entonces? Lo pensé un momento y agreguémonos en redes sociales. Así cuando salgan los costos de todo, te los transfiero. Al escuchar esto, la persona hermosa levantó una ceja, luego pareció sumirse en profunda reflexión. Con una risa ligera, después de un buen rato dijo,
no hace falta. El miércoles de la semana que viene, al mediodía, nos vemos en la entrada de la biblioteca. Maldición, me tomó por alguien que usa cualquier excusa para pedir datos de contacto. Después de esta interrupción, ya no pude seguir estudiando en absoluto. Recogí mis cosas apresuradamente y salí de la biblioteca. Lo primero que hice fue ir directo a la cafetería a recuperar mi vaso. Llegué a la cafetería y busqué por todos lados sin encontrar mi vaso. Le pregunté al cajero, hace rato dejé un vaso aquí, se me olvidó. Es blanco, con un Snoopy encima. El chico, que probablemente acababa de empezar su turno, se veía confundido y me pidió que esperara un momento. Al poco tiempo trajo a una chica que estaba moliendo granos de café en la parte de atrás y le preguntó, ¿viste un vaso por aquí hace rato? La chica respondió pensativa, creo que Lucía lo llevó cuando salió. Señaló hacia la puerta mientras decía, mira, lo tiene en las manos. Seguí la dirección que señalaba y vi a esa persona hermosa que me había hecho quedar en ridículo, abrazando el termo de Snoopy, justo empujando la puerta para entrar. El chico le gritó, Lucía, ese vaso es de este chico guapo, lo dejó olvidado aquí. ¿Por qué te lo llevaste? La persona hermosa se acercó, al verme su rostro seguía mostrando descontento, manteniéndose a buena distancia de mí. Este es mi vaso, no es de otra persona. No, Lucía. Esta mañana me pediste que te ayudara a llenar tu vaso. Tu vaso está aquí. La chica señaló el dispensador de agua al costado. Efectivamente, ahí había un termo de Snoopy exactamente igual al mío. El rostro de la persona hermosa se puso completamente frío, su expresión como si hubiera comido una mosca. Con tanta gente esta mañana, después de llenar el agua lo olvidé. Me parecía extraño que no preguntaras nada. ¿Quién iba a pensar que tomaste el vaso de otra persona? Y es el mismo modelo. ¡Qué casualidad! La chica dijo esto con una sonrisa traviesa mientras nos miraba a ambos. Ajusté las correas de mi mochila, entendiendo finalmente que el vaso en manos de la persona hermosa era en realidad el mío. No pude evitar exhalar aliviado. ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! Después de todo, había bebido de mi propia agua, no hubo beso indirecto. Me acerqué, ignorando su rostro que cambiaba entre rojo, blanco, verde y negro, y con toda confianza saqué el vaso de entre sus brazos. Lo miré una y otra vez, sintiéndome aliviado de haberlo recuperado. Mi humor mejoró considerablemente. Recordando algo de repente, pregunté casualmente, supongo que no bebiste de él, ¿verdad? Sí bebí, respondió frunciendo el ceño, su voz temblando ligeramente, con un claro tono de descontento. Detrás de nosotros surgieron oportunamente los murmullos de las empleadas. No era muy alto el volumen, pero se escuchaba con claridad. ¿En serio? ¿Escuché bien? ¿Lucía bebió del vaso de otra persona? Con esa fobia a los gérmenes tan severa que tiene. Dios mío. ¿Te acuerdas? La vez que el chico más guapo de la universidad vino y deliberadamente bebió de su café por error, ella hasta tiró la silla donde él se había sentado. ¿Solo eso? Te quedas corta. En ese momento renovó completamente la cafetería. Entonces creo que este chico está acabado. No sé. Veo que Lucía no está muy enojada. Mira, hasta se está riendo. ¿Riendo? ¿En serio? En ese momento hasta pensé en que me reencarnaría en mi próxima vida. Pero pensándolo bien, esto tampoco podía ser completamente mi culpa. Después de todo, no fue intencional que nuestros vasos fueran idénticos. Viéndola en silencio, me atreví débilmente a sugerir. Entonces, ¿qué te parece si yo también me hago un chequeo médico mañana? Asintió con la cabeza, sacó el teléfono de su bolsillo y abrió el código QR. Agreguémonos en redes sociales. Escaneé el código y en la solicitud escribí mi nombre correctamente. Después de aceptarme, miró la ventana de chat arqueando una ceja. Al hablar, contrario a su impaciencia anterior, había cierta ternura en su voz. Soy Lucía. Decidí no ponerle ningún apodo especial en los contactos. Después de agregarnos como amigos, dio una zancada larga pasando junto a mí, caminó hasta el dispensador de agua, tomó su propio vaso y bebió un gran trago inclinando la cabeza hacia atrás. Viendo que ya no había nada más, levanté los pies para salir. Al empujar la puerta escuché agudamente las voces de esas dos empleadas nuevamente. A Lucía le han hecho un exorcismo o algo así. ¿Por qué de repente está tan feliz? ¿Cuándo se curó su fobia a los gérmenes? Normalmente si alguien toca sus cosas ni siquiera lo permite. Ahora bebió del mismo vaso que otro chico y hasta sonrió. Definitivamente le gusta. Con lo guapo que está ese chico, yo también me enamoraría. Ay, ya basta. Por lo del chico guapo de la universidad la otra vez, creo que no le gustan los hombres. Finalmente se escuchó la voz de Lucía. ¿Dónde encuentro el tutorial para taparles la boca? Al día siguiente me levanté muy temprano para ir con Lucía al hospital a hacernos los chequeos médicos. Ese día había muchísima gente. Para cuando terminamos de hacer fila y completar todos los exámenes ya era casi mediodía.
Ambos habíamos llegado en ayunas y a estas alturas ya estábamos tan hambrientos que no teníamos fuerzas ni para hablar. Al salir del hospital recordé que por esta zona había un restaurante de bontons con muy buen sabor, así que le pregunté a Lucía si quería ir juntos. Sin dudarlo ni un segundo asintió con la cabeza aceptando. En mi interior reflexioné en silencio que esta persona en realidad era bastante accesible. Después de ordenar la comida salí a contestar una llamada telefónica. Cuando regresé recordé que en este restaurante había que avisar con anticipación si querías o no cilantro en tu plato, porque si no lo mencionabas lo ponían automáticamente. Estaba lamentándome, pensando cómo lidiar con ese sabor a cilantro en mi tazón de bontons, cuando al acercarme a la mesa vi a Lucía haciéndole señas al mesero. Disculpe, tráigale uno nuevo sin cilantro, por favor. Me senté frente a Lucía y no pude contener mi curiosidad. ¿Cómo supiste que no como cilantro? Levantó la cabeza y de repente me miró fijamente, como si estuviera investigando la contradicción en mi pregunta. Al final, como si hubiera confirmado mi ignorancia a través de mi mirada clara y curiosa, dijo con cierta resignación, porque yo no lo como. No soporto ni un poco su olor. Está bien entonces. En el taxi de regreso a la universidad estaba exhausto, cabeceando constantemente en el auto. Del hospital a la universidad había aproximadamente una hora de camino. No sé en qué momento me quedé dormido sin darme cuenta. Solo sé que fue Lucía quien me despertó. Héctor. Llegamos. Entre la neblina escuché que repetía mi nombre varias veces. No sé si fue mi imaginación, pero sentí que pronunciaba mi nombre con mucha naturalidad, como si fuera alguien a quien llamaba frecuentemente, como un conocido cercano. Cuando desperté descubrí que mi cabeza estaba recostada en su hombro. Su camisa blanca en la zona del hombro estaba completamente húmeda. Era mi baba. Recordando su severa fobia a los gérmenes, me alarmé tremendamente y me disculpé apresuradamente. Lo siento mucho, no sabía que estaba recostado pensé que era la puerta del auto. Te pagaré por la camisa. Lucía permaneció impasible, sin mostrar ni un ápice de enojo. Mientras pensaba si planeaba arrancar su propio brazo o enterrarme a mí, la conductora del taxi intervino de repente. Jovencito, todavía no conoces bien a tu pareja. Cuando te vio durmiendo incómodo recostado en la puerta del auto, te jaló hacia ella para que te apoyaras en su hombro. Incluso me pidió que apagara la música. Instintivamente agité las manos negando. No es mi pareja. Lucía levantó su manga con disgusto y finalmente habló. La camisa cuesta 991. ¿Transferencia bancaria o por la aplicación de pago? ¿Para qué usar algo tan caro si no hay necesidad? Lucía no me prestó más atención. Como ofendida, bajó del auto primero. La conductora sacudió la cabeza y murmuró, estos jóvenes de hoy en día. Por la noche mi papá me llamó de repente. Justo me preparaba para quejarme con él sobre la confusión con el vaso de agua y de paso pedirle algo de dinero para gastos y comprar un vaso nuevo. Pero él habló primero. ¿Cuándo empezaste a tener pareja? Soy soltero de nacimiento, completamente puro, ¿está bien? Papá, no tengo pareja. El cielo es testigo. Recordando la experiencia traumática de cuando en la secundaria él obstaculizaba mis intentos de tener romance temprano, casi me arrodillo para jurar. ¡Ay! No lo ocultes más. Tu tío Liu y yo ya lo sabemos. Ya tienen más de 20 años. Tener una relación amorosa no es nada vergonzoso. El tono emocionado de mi papá casi atravesaba el altavoz del teléfono. ¿Y quién es el tío Liu? Estaba algo confundido. ¿Cómo es que de repente está tan ansioso de que tenga una relación? Claramente cuando recién entré a la universidad en primer año, su expectativa para mí era que no tuviera novio, que estudiara bien y sacara una maestría. En ese momento pensé que el primer punto era el más difícil de cumplir. Ahora me doy cuenta de que solo logré cumplir el primer punto. Le expliqué, no tengo pareja, de verdad. Carlos puede dar testimonio. No lo niegues más. Tu tío Liu los vio hoy. A ti y a Lucía juntos en el hospital haciéndose el chequeo médico. Ustedes los jóvenes de ahora son bastante cautelosos con sus relaciones, hasta se hacen chequeos médicos primero. Si es con Lucía, entonces papá está tranquilo. ¿Cómo empezaron a salir? Cuéntale a tu papá. ¿Lucía? Lo pensé durante un buen rato y finalmente recordé que era esa persona hermosa de la biblioteca con quien había compartido el mismo vaso de agua. Papá, ¿tú conoces a Lucía? ¿Qué clase de pregunta es esa? Cuando eras pequeño llorabas y exigías casarte con ella, ¿lo olvidaste? Cuando eras niño siempre la perseguías diciendo que querías que la hermana mayor Lucía jugara contigo y durmiera contigo. Todas las noches llegabas con tu almohada y te parabas en la puerta de su habitación. ¿Lo olvidaste todo? Todos los días la molestabas para que te acompañara a ver esa caricatura de Snoopy. ¿Lo olvidaste? Cuando dormías no te quedabas quieto y hasta la pateaste fuera de la cama a la pobre Lucía. ¿Lo olvidaste? Mi papá seguía hablando sin parar,
recordándome cosas. Con todo lo que me decía, fragmentos de memorias de la infancia empezaron a aparecer lentamente. Lucía era esa vecina que vivía al lado de mi casa. En ese tiempo yo tenía apenas 6 o 7 años. Probablemente no era mucho mayor que yo, pero era muy alta y tenía un rostro muy hermoso. Desde pequeño siempre tuve cierta preferencia por las personas atractivas, así que me gustaba ir a buscarla para jugar. Pero debido a problemas con el registro familiar, para que yo pudiera entrar a una buena escuela primaria, nuestra familia se mudó muy lejos. Pasaron más de 10 años y nunca nos volvimos a ver. Es cierto que mi recuerdo de ella se había vuelto borroso. Al mismo tiempo me sorprendía que nuestros padres aún mantuvieran contacto. Tampoco imaginé que nos reencontraríamos de forma tan incómoda. Saliendo de mis recuerdos, justo cuando iba a explicarle a papá sobre mi relación con Lucía, descubrí que ya había colgado el teléfono. Al día siguiente por la tarde no tenía clases. Apenas me había subido a la cama preparándome para dormir toda la tarde cuando mi amigo Carlos me envió un mensaje. Héctor, nuestro club está teniendo una reunión social con el club de matemáticas. Ven rápido, hay gente increíble por todas partes y mucha comida deliciosa. Mi mano se detuvo mientras corría la cortina de la cama. Era fin de mes. Pensando en mis escasos ahorros de 2 dígitos que quedaban. Pensando en los próximos días comiendo solo fideos instantáneos, decididamente elegí sacrificar el sueño para ir a aprovechar una buena comida. Pedaleando en una bicicleta compartida llegué rápidamente al lugar de la reunión. Como la puerta del salón privado estaba entreabierta, podía escuchar claramente las voces de las personas adentro. Hermana Lucía, tu turno. ¿Escoges verdad o reto? Verdad, respondió Lucía con su voz clara y serena. La persona que te gusta está presente aquí. En mi interior me burlé de lo cliché del juego y de la pregunta. Temeroso de interrumpir a las personas adentro, me agaché intentando colarme por la rendija de la puerta. Pero tropecé con mis propios pies y empujé la puerta con la mano, haciendo ruido. Las personas en el salón privado al escuchar el sonido voltearon todas a mirarme. Me arreglé el cabello y cuando levanté la cabeza apresuradamente, mi mirada chocó directamente con la de Lucía, quien justo estaba negando con la cabeza respondiendo a la pregunta de verdad. Un destello de sorpresa cruzó su rostro pero rápidamente lo ocultó. Lo fulminé con la mirada impotentemente furioso, sin atreverme a levantar la cabeza, sintiendo que había una mirada sobre mí desde arriba. Con mi interrupción nadie prestó atención a la respuesta de Lucía. La persona que moderaba preguntó nuevamente, Lucía, hermana Lucía, ¿la persona que te gusta está presente aquí o no? Sí, respondió. Cuando dijo esto, alrededor surgió una ola de vítores y silbidos. Varios chicos más jóvenes se sonrojaron, mirando a Lucía con los ojos llenos de expectativa. Carlos se acercó a mi oído para presentármela. Ella es la presidenta del club de modelado matemático. Es hermosa, tiene calificaciones excelentes, y además es muy rica. Esa cafetería donde siempre vas a tomar café, es de ella. Muchos chicos, he escuchado, hasta faltaron a clases hoy para poder venir. ¿Tiene fobia a los gérmenes? ¿Lo sabías? La vez pasada el chico más guapo de la universidad bebió por error de su bebida y se enojó tanto que renovó completamente la cafetería. Fue tan humillante para él. Después de eso nadie se atrevió a intentar conquistarla. Dime, ¿qué chico afortunado habrá logrado que la hermana Lucía se fijara en él? Escuchaba sus murmullos constantes. Estaba tan hambriento que no tenía fuerzas para responder. Tomé la sopa de la mesa giratoria, bebí un sorbo y suspiré. ¡Wow! Esta sopa está deliciosa. Carlos de repente bajó la voz para interrumpirme. No puede ser, Héctor, ¿de verdad estás tan hambriento? Chasqueé los labios y asentí. He comido fideos instantáneos varios días seguidos, realmente tengo hambre. La comisura de la boca de Carlos se torció, su expresión cada vez más despectiva. Pero tampoco puedes beber la sopa de la hermana Lucía. El tazón de sopa que acabas de tomar de la mesa giratoria es de la hermana Lucía. Carlos cerró los ojos brevemente. Ella acababa de servirse la sopa cuando fue interrumpida por el juego. Ni siquiera le dio tiempo de tomarla. Está bien entonces. Realmente tenía hambre. Pensé que ese tazón de sopa me lo habían pasado especialmente a mí. La comisura de mi boca se torció ligeramente. Instantáneamente sentí que la sopa en mis manos era como una bomba que en el siguiente segundo podría destruirme. Levanté la cabeza para ver a Lucía con los brazos cruzados, recostada en el respaldo de la silla, mirándome tranquilamente. Alrededor se instaló un silencio extraño. Parecía que todos esperaban la reacción de Lucía. Me disculpé con ella. Lo siento mucho, no sabía que era tuya.
no pasa nada. Continúen jugando. Lucía parecía estar de muy buen humor, sin mostrar ni un ápice del disgusto que alguien sentiría porque le tomaran algo equivocado, completamente diferente a la severa fobia a los gérmenes de la leyenda. Todos suspiraron aliviados y animadamente continuaron haciendo girar la cuchara para seguir jugando. ¿Qué está pasando? ¿Qué situación es esta? Héctor, explícame ahora mismo. Carlos me sacudía el brazo haciendo pregunta tras pregunta. Antes de que pudiera responder, esa cuchara como si tuviera algo contra Lucía volvió a señalarla. Otra vez verdad, verdad. Respondió, ¿tu primer beso todavía está intacto o no? No está intacto. Alrededor surgió otra ola de gritos animados. Una chica preguntó, ¿cuenta ese tipo de beso indirecto como compartir un tazón de sopa? Al ser señalado de repente me sentí avergonzado, mi rostro ardía. Hundí la cabeza aún más. No fue compartiendo sopa, fue un beso real. La voz de Lucía sonó clara, con un toque de orgullo apenas perceptible, como si lo dijera especialmente para que la persona con quien se había besado lo escuchara. ¿Quién es? Veamos quien tiene la cara más roja, seguro es con quien se besó la hermana Lucía. El corazón chismoso de Carlos ardía con intensidad. Se enderezó completamente para inspeccionar a todos en el salón. Oye Héctor, deja de comer. Adivina conmigo rápido. Me dio una palmada que me hizo atragantar. Tosí ligeramente. Me miró. Oye, ¿por qué al comer se te pone la cara tan roja? Siento que de todos aquí tú eres el que tiene la cara más roja. ¿Qué te pasa? En el camino de regreso Carlos pensaba cada vez más que algo no cuadraba. No paraba de interrogarme, insistiendo en que le dijera qué relación tenía con Lucía. Digno de alguien que estudia comunicaciones, su instinto para el chisme es tan agudo como el de un perro. Le conté todo sobre el incidente del agua en la biblioteca y el chequeo médico. Pero pensándolo bien, Lucía probablemente tampoco recordaba nuestra relación de la infancia, así que no dije mucho más al respecto. Carlos después de escucharme golpeó emocionado la cabeza, sus ojos brillando intensamente mientras me asignaba una misión. Conquístala. El destino te puso todo en bandeja de plata, dime si lo vas a aprovechar o no. Créeme, ella te trata diferente que a los demás. Me quejé adolorido por sus golpes y débilmente levanté la mano. El alambre de acero no se puede digerir si te lo comes. Además, no parece que le guste. Me dio una palmada en la cabeza. No es sorpresa que en tu residencia solo tú sigues soltero. Con esa cabeza tuya, que consigas pareja sería un milagro. Solo te pregunto una cosa. ¿Te gusta? Asentí sin comprometerme. La verdad es que sí me atrae mucho. Entonces ve por ella. Saqué mi teléfono y abrí el chat con Lucía. Solo había una línea, el mensaje de saludo que envié cuando la agregué como contacto. Ni una palabra más. Además tenía bloqueado su muro de publicaciones. Miré a mi amigo y pregunté, ¿estás seguro? Seguro, bajo su mirada, exprimí mi cerebro durante un buen rato hasta que finalmente encontré un tema de conversación. Le envié un mensaje a Lucía. Compañera, mi reporte médico sale mañana. ¿Y el tuyo? Mi amigo tenía una expresión de no tiene remedio, mejor entiérralo en su rostro. Al poco tiempo llegó la respuesta, igual, recógelo por mí. Era tan concisa que ni siquiera sabía cómo responder. Solo pude escribir nuevamente, ¿llevarlo a dónde? Mi amigo me arrebató el teléfono. ¿Así es como normalmente hablas con la gente? ¿Dónde están los emojis tiernos? ¿Dónde están las exclamaciones? ¿Dónde están las virgulillas? ¿Dónde están los emoticones? Tecleó rápido en mi teléfono, supuestamente para ayudarme a mejorar el mensaje. Vi cómo lo cambiaba por ¿dónde llevo tu reporte? ¿Vienes tú a buscarme o voy yo a verte? Emoji de gatito tierno. Con mi perspectiva totalmente heterosexual comenté, ¡qué asco! Hasta podía imaginar la expresión de disgusto en el rostro de Lucía al ver el mensaje, tirando el teléfono a varios metros de distancia. Solo inténtalo, ¿qué tal si le gusta este estilo? Se envió el mensaje. Del otro lado apareció varias veces repetidamente escribiendo. Al final respondió, ¡qué asco! Después de enviarlo probablemente sintió que no estaba bien y lo retiró rápidamente. Mi amigo se reía como un gallo enloquecido cantando al amanecer. Me rendí y tiré las manos al aire. Ya dije, si no puedo conquistarla, pues no importa. Siento que aprobar el examen de nivel 6 es más fácil que conquistarla. Mientras decía esto abrí la aplicación de vocabulario para estudiar. Vi que tenía 398 palabras pendientes de repasar. Apenas habían pasado unos días sin estudiar. En silencio cerré la aplicación y la borré. Luego recibí otro mensaje de Lucía. ¿Puedes hacerme el favor de traer mi reporte a mi casa? Envió una ubicación. La dirección no estaba lejos de la universidad.
era de paso. Sin pensarlo 2 veces acepté. Mi amigo seguía imaginando cómo Lucía mañana en su casa desplegaría todo tipo de seducciones hacia mí. Viendo que su expresión se volvía cada vez más pervertida y sus palabras cada vez más atrevidas, rápidamente agarré un puñado de papas fritas y se las metí en la boca, señalándolo con advertencia de que se callara. Después de recoger el reporte médico, seguí la dirección que me había enviado. Justo al llegar a la puerta toqué pero nadie respondió desde adentro. Al poco tiempo Lucía me envió una serie de números, la contraseña de la cerradura digital. La puerta se abrió exitosamente. Inconscientemente entré con pasos suaves. Al entrar y mirar alrededor, sorprendentemente no vi a Lucía por ningún lado. Me quedé en la entrada y le envié un mensaje. ¿Dónde estás? ¿No estás en casa? Entonces dejo el reporte en la mesa de la entrada. Estoy en el dormitorio. Entra. Mi corazón dio un salto. ¿Jugando tan en serio? En mi interior surgió una leve sensación de expectativa. Justo cuando me preparaba para entrar, de repente recordé su fobia a los gérmenes. Me quité los zapatos antes de continuar adentro. Su casa era grande pero no tenía muchas cosas. El estilo de decoración era minimalista, igual que esta persona. Frío. Caminé hacia su dormitorio y toqué suavemente la puerta desde afuera. Al poco tiempo la escuché toser varias veces, con voz ronca me dijo que entrara. Empujé la puerta y entré. Solo vi a Lucía cubierta por varias capas de cobijas, con medio rostro hundido entre ellas. Esto no es el giro que esperaba. Escuché a Lucía decir con bastante dificultad: quiero agua. Finalmente me di cuenta de que estaba enferma. Rápidamente salí para servirle un vaso de agua tibia. Al acercarme podía sentir claramente el calor emanando de su cuerpo. Limpié mis manos con una toallita húmeda y con el dorso de mi mano toqué su frente. El calor me sobresaltó. ¿Tienes fiebre?, respondió con un murmullo confuso, moviéndose ligeramente bajo las cobijas. Con su movimiento, su rostro completo quedó expuesto. Debido a la temperatura elevada, su cara normalmente pálida estaba especialmente sonrojada. Sus ojos cerrados, las cejas ligeramente fruncidas por el malestar. Sus manos delgadas descansaban débilmente sobre las cobijas. Aunque tener gripe y fiebre es algo lamentable, en ese estado se veía realmente hermosa. Especialmente esos labios rojos y suaves, se veían tan tentadores para besar. Sin dignidad alguna volví a tragar saliva. Se incorporó con esfuerzo para beber agua, entreabriendo los ojos para mirarme con la mirada húmeda y conmovedora. Soy yo quien no tiene experiencia. Las personas con fiebre alta resultan ser tan cautivadoras. Deja de mirar. Búscame medicina. Me estoy muriendo de calor. Salí corriendo a buscarle medicina. Después de que la tomó, el efecto hizo que se sintiera somnolienta rápidamente. En poco tiempo se quedó profundamente dormida. Preocupado de dejar a alguien enfermo solo, decidí sentarme a un lado para cuidarla. Planeaba quedarme hasta que le bajara la fiebre antes de irme. Mi teléfono se había quedado sin batería. Sin nada que hacer, la miraba una y otra vez. Realmente era hermosa. Nunca me cansaba de mirarla. Pensamientos inapropiados brotaban y crecían sin control. Un hilo de razón me decía que dejara de fantasear. Buscando distraerme con otra cosa, tomé el reporte médico que estaba a un lado. Era el de Lucía. Lo hojeé distraídamente. Un poco avergonzado, volví a colocar el reporte médico en su lugar. Con las manos obedientemente sobre mis rodillas, continué cuidando a Lucía. Miré la hora. Me preparaba para tomarle la temperatura nuevamente. Al levantarme con el termómetro, como había estado sentado con las piernas cruzadas durante mucho tiempo, mi pie se había entumecido. Una sensación de hormigueo eléctrico hizo que mis piernas cedieran. Medio cuerpo cayó sobre su cama. Mi boca quedó a menos de medio puño de distancia de la suya. Lucía abrió los ojos lentamente. Vi mi rostro reflejado completamente en sus pupilas húmedas y desconcertadas. La fiebre había bajado bastante. Su voz tenía más fuerza, aunque su respiración seguía siendo cálida. ¿Cómo es que otra vez intentas besarme aprovechando que tengo fiebre? Mi cerebro explotó como un trueno, quedando completamente en blanco. Lo sabía todo. Sabía absolutamente todo. Cuando tenía 7 años, Lucía se enfermó. Mi papá me llevó a su casa a jugar. Apenas nos sentamos, el papá de Lucía y mi papá de repente escucharon al vendedor de tofu dulce pregonando abajo. Me dejaron cuidando a Lucía en su cama mientras ellos iban a comprar tofu. Yo abrazaba un peluche sentado en el pequeño sofá no muy lejos de su cama. Los pensamientos infantiles siempre son ingenuos. Acababa de escuchar al papá de Lucía llamar por teléfono para avisar a la maestra que tenía fiebre y que mañana no podría ir a la escuela. Mi primera reacción fue: si yo me enfermo, ¿también podría faltar a la escuela? ¿Cómo podría enfermarme yo también? Lucía parecía haberse enfermado por mojarse bajo la lluvia, pero hoy no iba a llover. El papá de Lucía acababa de advertirme: Héctor,
no te acerques tanto a ella, te puede contagiar. Entonces en mi lógica infantil, acercarse significaba poder enfermarme. Con pasos pequeños me acerqué. Como siempre hacía, salté a su cama y me metí bajo sus cobijas. Su boca era hermosa. Esta vez parecía aún más un caramelo suave. Olvidé completamente mi propósito de enfermarme. Le di un beso no muy superficial ni muy profundo en los labios. Después de hacer todo esto, saboreé el momento lamiéndome los labios. Viéndola con los ojos aún cerrados, esa expresión pacífica no me dejó sospechar ni un poco que en realidad ya estaba despierta, solo fingiendo dormir. Viéndome aún aturdido, Lucía extendió la mano y me empujó. Oye, descubriste mi secreto. ¿Ahora planeas aplastarme hasta matarme para sellar mis labios? Después de incorporarme, como un niño que hizo algo malo siendo castigado a quedar separado, me quedé frente a ella. Lucía se sentó, bebió un sorbo de agua y arqueó una ceja hacia mí, su tono bastante satisfecho. Así que si recuerdas ese episodio, al menos no me olvidaste por completo. Pregunté en voz baja y débilmente, tú, en ese momento claramente estabas despierta y tienes fobia a los gérmenes. ¿Por qué no me apartaste? Lucía ladeó la cabeza como si reflexionara. ¿Por qué rechazaría a la persona que me gusta? No podía creer lo que escuchaba. Instintivamente respondí, ¿qué? ¿No escuchaste claro? Tosió ligeramente y con voz más alta repitió, dije que me gustas. Ese día en la biblioteca cuando arrebataste el vaso de agua de mis manos y bebiste. Claramente ese tipo de comportamiento me disgusta mucho, pero cuando lo hiciste no me sentí realmente molesta. Pensé que mi fobia a los gérmenes había mejorado bastante, pero cuando vi tu nombre, instantáneamente lo entendí todo. Solo tú puedes hacer que voluntariamente coma tu helado a medio terminar, beba tus bebidas, y coma las verduras que no quieres. Pero por tu reacción parece que no tienes ningún recuerdo de mí. Qué desalmado. Besas y olvidas. De repente empezó a hablar más. Lo reconocí. Ese día mi papá me llamó por teléfono y me preguntó si estaba saliendo contigo. Lucía bebió otro sorbo de agua y continuó, mi papá trabaja en ese hospital. Le dije intencionalmente que íbamos juntos al chequeo. ¿Lo hiciste a propósito? Atónito, puse las manos en mi cintura señalándola acusadoramente. Ella levantó la mano, tomó la mía y de un jalón me atrajo hacia ella. Si no fuera a propósito, ¿cómo podría atraparte? Esa cabeza tuya solo piensa en qué comer después de clases. Lucía y yo empezamos una relación. Era tan llamativa que no quería recibir tanta atención como ella. En la universidad fingíamos no conocernos bien, pero cuando iba a la biblioteca a estudiar, siempre insistía en sentarse a mi lado, supuestamente para supervisar mi preparación para el examen de nivel 6. Yo estudiaba vocabulario con la cabeza gacha, enloqueciendo al punto de jalarme el cabello constantemente. Abría la tapa de la botella y me pasaba el vaso para que bebiera agua y me calmara. Naturalmente lo tomaba y bebía varios tragos grandes, logrando despejarme un poco. De repente recordé que hoy no había traído agua a la biblioteca. Entonces ese termo de Snoopy en mis manos era de Lucía. Giré la cabeza para mirarla. Sosteniendo el bolígrafo en la mano me arqueó una ceja. Escribió algo en el papel y lo empujó frente a mí. Amor, trabajaste duro. Resuelve otro examen de práctica más. Esta noche voy a mi casa y te cocino algo delicioso. Así de fácil me convenció como a un bebé. Directamente resolví 2 exámenes de práctica completos con furia. Por la noche fui a casa de Lucía. Preparó 4 platillos y una sopa, todos mis favoritos. Simple y llanamente. Después de terminar la cena, bajamos tomados de la mano para tirar la basura y aprovechar para dar un paseo. Pero cuando el elevador se abrió, nos encontramos cara a cara inesperadamente con el papá de Lucía y mi papá. Mi primera reacción fue, estamos perdidos. Mi segunda reacción fue soltar la mano de Lucía y alejarme a una distancia segura. Levanté la vista al cielo, frunciendo los labios, con la mirada esquiva. Lucía en cambio permanecía tranquila. Presionó el botón del elevador para dejar entrar a los 2 papás. Papá llamó a su propio padre primero, luego se giró hacia el mío. Tío. Viéndola terminar de saludar, yo también debía seguirle. Pero estaba tan nervioso que mi cerebro daba vueltas aturdido. Increíblemente le grité al papá de Lucía, papá. Lucía extendió la mano, tomó la mía y apretó mi palma. En mi oído susurró suavemente, entonces conmigo también puedes cambiar cómo me llamas, ¿no? Me acarició la cabeza con una sonrisa ligera. Los 2 papás estaban extremadamente satisfechos con nuestra relación. Ambos conversaban animadamente intercambiando comentarios. Fue entonces cuando me enteré de que como Lucía y yo entramos a la misma universidad y ninguno había tenido pareja, planeaban emparejarnos después de graduarnos. Pero resulta que ya estábamos juntos ahora. Esto era aún mejor. Podíamos casarnos directamente después de graduarnos, ahorrándose incluso el tiempo de cultivar los sentimientos. El papá de Lucía
Lucía chasqueó la lengua 2 veces. ¿Cultivar qué? Estos dos de pequeños se llevaban increíblemente bien. Si no se hubieran mudado después, quién sabe, estos dos niños probablemente ya estarían juntos desde hace tiempo. Lucía todavía conserva los dibujos que Héctor le regaló antes. Antes a Héctor le gustaba ver esa caricatura de Snoopy. Ella decía que no le gustaba, pero igual la acompañaba a verla. Después, no importaba qué comprara, tenía que tener ese personajito de caricatura. Desde el principio ya tenía sus ojos puestos en Héctor, ¿verdad? ¡Qué traviesa! Después de despedir a los dos papás, ya había pasado el horario del toque de queda de la universidad. No regresé a la escuela y me quedé en casa de Lucía. No había preparado ropa de cama extra. Claramente la intención era que durmiéramos en la misma habitación. Esto no está muy bien, ¿verdad? Antes todos los días insistías en estar conmigo, ¿cómo no decías que no estaba bien entonces? En ese tiempo todos los días jugaba en casa de Lucía hasta muy tarde. Me negaba a irme. Antes no entendía nada. ¿Cómo puede ser igual ahora? Me toqué la punta de la nariz, sin atreverme a mirarla. No es que temiera lo que ella pudiera hacerme, más bien temía lo que yo podría hacerle a ella. Después de apagar las luces, Héctor, quita tu mano. No puedo. Entonces estás acabado. Fin.